Decidimos grabarle este video aquí porque este lugar es un lugar que para nosotros fue una sorpresa el día que lo conocimos. Tenemos otra food truck, pero esta sí es mexicana, amigos. Decidimos llevar una comida venezolana, una mexicana y una dominicana. Vamos a presentar ahora las comidas que compramos y vamos a comenzar con esta. Ahora que no encuentro ni por dónde empezar a morder esto porque está inmenso. Me había olvidado que además viene con unas papas fritas. La verdad que esto tiene, mi sorpresa es que tiene tocineta también, o sea, aparte de las dos carnes, Wow. la triple carne que tiene, más huevo, tocineta, más los vegetales que ya lleva, tomate, lechuga, altamente recomendada. Me disculpa porque después te estoy pasando súper fuerte, pero... Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los trajimos a un lugar espectacular que queda aquí en Orlando y se trata de un lugar donde hay muchas food trucks de diferentes países porque es internacional y lo mejor es que las comidas que van a ver son espectaculares, así que quédense hasta el final de este video. Bien amigos, como se pueden dar cuenta aquí hay muchas food trucks. Una de estas es la puertorriqueña que está aquí y por lo visto si pueden, sus especialidades son mofongo, jabarito, tacones locos, hot dog, capuchurros. Realmente vamos a acercar un poquito para que vean los precios, pero lastimosamente con este frío la gente está un poco reacia a estar aquí afuera en los puestos de comida o sentados en las mesas. Bueno, si eres puertorriqueño me imagino que puedes reconocer algunos de estos sabores: jarabito, crazy potatoes, papas locas, fritura. Los precios no están puestos en este momento porque no están como actualizados, pero ve, la especialidad de hoy es pollo frito con papas, está a $5, o sea que los precios son bastante solidarios. Y aquí está una dominicana, ¿ok? Así que tenemos una food truck dominicana con todas sus especialidades, como ven, el chicken wing, patacones, queso con tostones o papas, y también tenemos el salami con tostones y papas. Aquí tampoco están publicados los precios en este momento, están como no están actualizados. Mira amigos, en esta food truck que es puertorriqueña van a encontrar mucha variedad de frappé, mucha variedad de pinchos, mofongo, pero miren lo sorprendente de todos estos sabores que hay de esos frappés. Imagínense que dicen que puedes escoger entre 20 o 32 onzas y obviamente todos esos sabores. Perro, Nutella, Raffaello, Ice, Snickers, Ice, Oreo, Cheesecake, Honey Coco, Tiramisú, y hay un montón. Y por supuesto los pinchos, hay de pollo, de carne, de cerdo, de cochino, hay muchas, hay hamburguesas, hay una gran variedad que pueden escoger. Miren, obviamente los precios ahorita no están publicados, pero miren toda la variedad. Y así está diseñada esta food truck. Por supuesto que una de nuestra patria Venezuela no podía faltar y aquí tenemos esta que se llama Leche Arepa, sabores de Venezuela, y tienen obviamente hamburguesas, arepas, empanadas, pequeños y obviamente ¿qué les parece la rica chicha? Una malteada de toddy y por supuesto de fresas y frutas. ¿Qué les parece? Obviamente esta no tiene tampoco los precios publicados, pero no creo que sean tampoco tan caros. Bien, aquí acabamos de pedir entonces una cachapa con queso que pidió Marianita y una arepa de pabellón, que ya la van a ver, es esta que está aquí. Y esa arepa trae carne mechada, caraotas, que para muchos lo conocen como black beans, platanitos maduros y quesito blanco. La arepa debe de lucir algo así como esta. Vamos a ver qué tal. Bien, ahora aquí vamos a pedir otra porque mi esposito se decidió por esta super hamburguesa triple aquí. Ya le vamos a mostrar. Me vas a dar ahora una triple porque el señor se antojó. Sí. Una triple, para llevar. ¿De dónde es esta food truck? ¿De dónde son ustedes? Yaracuy. Yaracuy. Está bueno. Esta gente sabe acá. Ok, entonces nos vas a dar ahora una triple. ¿Me los das al mismo tiempo? Oíste, porfa. Dale. Amigos, aquí tenemos otra food truck dominicana, como aquí están todas sus especialidades, está carne frita con tostones, arroz mixto con tostones y mariscos con tostones, el famoso arroz con gandules, pulpo, carrucho y camarones. O sea, si eres dominicano, dinos si toda esta comida que estás viendo aquí son autóctonas de tu país o si son mixtas. Y esta otra
que también tiene, miren esa hermosura que acaba de pedir el señor, ¿qué les parece? Este tiene muchos sabores y también hay de Hershey's, que es lo más importante, hay limonadas y obviamente los frappés. ¿Qué les parece? Se llama mofongo, se llama dulce sazón by Salsa Queen. ¿Qué les parece? Está espectacular. Bueno, y déjenme decirles que aquí hay unos sexy waffles. Ya les voy a mostrar más de cerquita y ustedes van a ver el típico o exuberante forma que tiene. Ustedes déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan. Se cuesta $10 y si le agregan un topping cuesta $1 más. También tenemos empanadas y alcapurrias. Mofongo con chillo. Esto se ve espectacular. Bien, aquí también tenemos una venezolana, como ustedes sabrán, nosotros somos venezolanos y se llama El Sospechoso. Aquí tenemos la famosa triple, la doble, la clásica. Aquí también tenemos los parrilleros y mar y tierra, ¿ok? Tenemos parrilla la barbecue, también tenemos los famosos patacones, lo que le encanta patacones, ya saben, aquí también hay, y la cachapa con queso y carne molida. Y el clásico de toda la vida, tequeñitos y por supuesto unos helados espectaculares. La gente, la verdad, se la bota, ¿no? Bien amigos, si ven esto un poquito solo es porque hay una extraña ola de frío ahorita en Orlando que ha hecho espantar a medio mundo. Se hago un panadito para que vean que todas las mesas están como vacías, alguno que otro valiente con su chaquetica, así como esas mujeres que están ahí valientes, que vinimos a buscar una comida para poder filmar este video, pero el frío está que aprieta, hermano. Amigos, aquí tenemos otra food truck, pero esta sí es mexicana, amigos, así que los amigos mexicanos también están bien representados con los Cuates Food Truck. Ya les voy a dar los precios, están ahí publicados y la verdad es que sí están trabajando full. Los precios aquí sí están publicados, los hermanos mexicanos siempre trabajadores, muy trabajadores, aquí nos tienen publicados sus precios y ellos sí no tienen miedo a publicar los precios ahorita, no importa que el mercado esté un poquito variado, así que ya saben, los mexicanos siempre representando, tenemos los precios bastante solidarios y también tienen un app para escanearlo aquí y buscar su menú. Bien, yo quiero pedir algo que tengo rato que no como, que son unas flautas. ¿Flautas? Sí, esas flautas son 4. Así tal cual de pollo, ¿verdad? Pero lo único que le vas a quitar es la salsa de jalapeño, porque yo no como picante. Por favor. Ya, that's it. Llamar, voy a pedir ahora mis tacos. 53, 53. Yo misma. Uy, qué rico, perfecto. La tuya tarda mucho más porque tú pediste una triple hamburguesa y es súper gigante. Por supuesto que uno de los amigos mexicanos no podía faltar y aquí está uno que se llama Tacos Padrísimos. Este sí tiene los precios publicados y tienen combo de $8.74 que es tacos con salsa, tienen el combo número 2 de $10 de 4 tacos con soda y obviamente tienen los individuales que cuestan $2.49 y $2.99. Hay menú para niños, hay quesadillas, pero miren todos los precios y sabores que pueden encontrar aquí. Así se vería la presentación. ¿Qué les parece? Aquí está otra venezolana, otra food truck venezolana, que aunque no lo crean, miren, se dan cuenta, siempre comida autóctona venezolana. Ahí están los famosos pepitos, para los que no conocían, estos son los famosos pepitos venezolanos, son bastante rellenos. Y miren esta burger que tiene hasta plátano y doble carne ahí, hermano. Así que, si ya saben, la comida venezolana también siempre muy suculenta y especial. Creo que vamos a pedir una de estas para llevar. Miren, aquí tenemos otra food truck puertorriqueña con su autóctona piloncillo, si saben que es un piloncillo tipo mexicano, pero miren, todas las comidas que tienen aquí. Vamos a ver si ellos tienen publicados los precios. Pero como se dan cuenta, esta food truck puertorriqueña sí tiene publicados sus comidas. Y tenemos carne frita a 12, chicharrón con pollo a 10, churrasco 16, polo al ajillo 12 y así sucesivamente todos estos precios que están dándose cuenta que los tiene aquí publicados. Así que ya saben, esta food truck sí tiene publicados sus precios. Mira, aquí tenemos el menú chino que tenemos aquí, que se llama Sushi California. Toda esta variedad de comidas que tienen aquí se llama Rakusen Sushi. ¿Qué tal? Deberíamos probar una de estas también, pero la verdad que no podemos probar todas para mostrarles, pero vamos a pedir una buena grande porción para que se den cuenta. Miren esa bandeja que está aquí enorme, se ve brutal. Miren este otro que está aquí, que es una fusión de Brasil, México, Estados Unidos,
Colombia, wow. Pero miren todo lo que ofrece. Se llama Super Grill. Así que ya saben, esta es otra opción. Y por supuesto, dentro de tanta comida y food truck, queríamos hacer una pausa para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de maravillosa comida como esta o de todas nuestras aventuras. Pero amigo, quisimos grabarle este video aquí porque este lugar es un lugar que para nosotros fue una sorpresa el día que lo conocimos. Estaba full, estaba súper lleno y la comida era inmensa, comida colombiana, puertorriqueña, dominicana. La verdad es que este frío nos ha caído de sorpresa a todos aquí en Orlando, pero igual quisimos hacer el video para que vieran que este lugar existe, que está aquí, que pueden en cualquier momento que ustedes vengan aquí a la Florida, descubrirán este sitio espectacular y van a conseguir todas estas food trucks que están detrás de mí. Y es un lugar que se la pasa repleto los fines de semana, la verdad. Espectacular, recomiendo que vengan y disfruten una buena comida hecha a mano y con cariño por toda esta gente que trabaja en esta food truck. Como se puede dar cuenta, también hay una food truck china que está aquí, aunque creo que no hay muchos chinos adentro, creo que una persona de color blanca, pero también tienen una food truck aquí con comida china. Bueno, como se dieron cuenta, los precios están publicados, ¿ves? Así que ya saben, estos son los precios. Entonces lo que pedimos fue este que está aquí, la yaroa. Sí, la mía está totalmente lista, que es la yaroa. ¿Está lista mi yaroa? 449, ¿no? 449. ¿Va a ser para llevar? Sí, mi vida, para llevar. Porque hoy hay mucho frío. ¿Qué pasa? Que aquí no era frío así. Yo vengo huyendo del frío de Carolina del Norte. Y resulta que se puso frío aquí. No puede ser. Ese frío viene bajando desde allá. Sí, allá iba a estar peor. Listo, aquí vamos con mi yaroa. Vamos obviamente con la magia de la edición a llegar al hotel y ahí se las muestro. Es la parte de atrás de las food trucks. Miren todas esas food trucks que están aquí. Y este estacionamiento que ustedes ven acá, la verdad es que hoy está vacío, porque la última vez que vinimos en julio, esto estaba full a reventar. Sin embargo, hoy hay bastante espacio. Me imagino que por el frío. Bien, amigos, les vamos a presentar ahora las comidas que compramos y vamos a comenzar con esta arepa. Esta arepa, como ya lo saben o por si no lo sabían, es una arepa venezolana y el nombre era pabellón. ¿Qué tiene esta arepa? Tiene carne mechada o carne deshebrada, tiene caraotas o black beans, o sea, granos negros, y además tiene plátanos maduros fritos y quesito. Así que ya les vamos a decir qué tal. Por ahora seguimos con la siguiente. Ahora el segundo plato que compramos casualmente también es venezolano, porque recuerda que a las niñas les encanta sobre todo la comida venezolana cuando venimos aquí porque hay muchas más opciones, y se trata de la cachapa. La cachapa es como una tortilla pero hecha de maíz, que lo muelen, lo procesan como con leche y algunas especies. Entonces la asan y obviamente es de, esta por ejemplo es de puro queso. ¿Qué hacen? Agarran un trozo de queso así súper grande, le echan mantequillita y además le echan queso por encima. Y esta es en honor a nuestros amigos dominicanos, porque llegamos a la food truck y le dijimos al chico, oye, ¿qué sería lo más dominicano que yo pudiera comer, que tú tengas aquí? Y él nos dijo que la yaroa sería una opción. De las otras que me presentó, no recuerdo el nombre. Si ustedes tienen otro nombre de algo típico dominicano, por favor me lo dejan en los comentarios. Ok, la yaroa, esta en este caso es con papas fritas, como una cama de papas fritas. Luego le iban a poner carne, yo perdí una triple, que es carne, pollo y jamón, y obviamente con la salsa, mayonesa y el ketchup. Y el pedido especial de mi esposo, que fue una hamburguesa triple. ¿Por qué triple? Porque trae carne, pollo y chuleta ahumada. Además ellos le ponen papitas, huevos, tomate, cebolla, lechuga. Imagínense, miren el tamaño de esto que está aquí. Por allá les mostré la foto, pero así se ve de verdad. Esto promete que va a llenar mucho, así que ya saben, esta es una opción de hamburguesa tipo venezolana. Se me había olvidado que además viene con unas papas fritas. Por supuesto no podía faltar un plato típico mexicano, que son las flautas. Escogí este plato porque a mí me encanta, es súper crunchy. Ustedes saben que es la tortilla de maíz y adentro, en este caso yo las pedí de pollo, le ponen el pollito adentro, las envuelven como una flautita, las fríen y entonces arriba le ponen lechuga,
la crema y obviamente le ponen pico de gallo. Se ve espectacular, así que ya le decimos en los comentarios. ¿Saben qué es lo que me gusta de las flautas? Que son así crunchy y entonces arriba tiene todo eso de vegetales y la cremita. La verdad es que felicidades a los amigos mexicanos porque a mí me encanta. Así que si por ahí hay alguna mexicana que viva cerca y quiera enseñarme cómo hacerla, estoy abierta a esa posibilidad porque yo no he tratado de hacerla, pero sé que es un poco difícil y no creo que me queden tan iguales. Bueno, amigo, la verdad que no encuentro ni por dónde empezar a morder esto porque está inmenso, pero ya les voy a dar una pequeña impresión de qué tiene y cómo sabe. Amigo, la verdad que esto tiene, mi sorpresa es que tiene tocineta también, o sea, aparte de las dos carnes, Wow. o la triple carne que tiene, más huevo, tocineta, más los vegetales que ya lleva, tomate, lechuga, todas las cosas que tiene, pero esto es inmenso y los sabores son una explosión de sabor apenas lo muerde, la verdad que esta triple hamburguesa venezolana, altamente recomendada. Me disculpa porque después estoy pasando súper fuerte, pero muy bueno. Ya voy a tomar un poquito de refresco, pero si vienen a Orlando, pidan la triple hamburguesa venezolana, no se van a arrepentir. Bien amigos, queríamos darles nuestras impresiones finales, aparte de decirles que estamos felices, exhaustos, full, porque la comida estaba espectacular. Las niñas también quedaron súper fascinadas porque tenían rato que no comíamos una comida así tan, tú sabes, tan nuestra. Y además de que obviamente nosotros hemos comido comidas venezolanas o mexicanas allá en North Carolina, no sé, aquí como que el saborcito está más fresquecito allá. La frieta dominicana estaba espectacular, súper espectacular, la verdad. Un aplauso a los hermanos dominicanos, hermanos que lo hacen, pero muy bien, qué comida más sabrosa, inclusive quedó para otro día. Oh sí, Mañana repetimos. Mañana repetimos, tú sabes que siempre hay que ahorrar, así que dejamos un poquito de la comida que compramos dominicana porque era la que estaba más grande. Entonces dijimos, bueno, vamos a guardar un poquito de eso porque mañana podemos desayunar, almorzar o cenar algún platito más. La otra cosa era, ¿en cuánto tiempo de distancia está de aquí del resort la feria de comida? No recuerdo. Mira, está como a 17 minutos, casi 20 minutos. Depende del tráfico también, o sea, pero si no hay tráfico, 17 minutos, con tráfico unos 20, por ahí más o menos. No está tan lejos, y lo bueno es que está directo, o sea, apenas sales a la avenida principal, directo, sin desviarte para ningún lado, llegas directo a donde está la food truck y ese lugar, está espectacular. De todas maneras les vamos a dejar obviamente aquí en la descripción cuando este video ya salga publicado, vamos a salir aquí abajo en la descripción la dirección por si vienen aquí a Florida, ya les iba a decir a North Carolina, no, estamos en Florida. Por si vienen aquí a Florida, exactamente a Orlando, vayan a esa feria de comida que está espectacular, 100% recomendada. Sí, especialmente ahorita, lo que van a ver en esta imagen no le hace justicia a lo que es en verdad los fines de semana. Ese lugar está full, música a todo volumen, gente llegando, inclusive a veces, la primera vez que nosotros fuimos, había policías, porque había tanta gente que no encontraban ni dónde estacionarse, ni dónde poner los vehículos, era un caos total. Y la policía tenía que estar ahí, obviamente por cuestiones de seguridad también, porque llega mucha gente de todos lados y no puede prestar para cualquier cosa. Pero la verdad es un lugar muy bueno, muy seguro. Y recuerdo que esa vez los amigos con quien íbamos nos dijeron, tengan mucho cuidado donde se van a estacionar porque están remolcando, porque muchas personas se estaban estacionando como en el medio de la isla que divide las dos calles y nos dimos cuenta que estaban remolcando allí un carro, entonces por eso me imagino que la policía después llegó y dijo, mira, no, se tienen que estacionar de aquel lado, entonces ellos designan un estacionamiento adicional al frente para que puedan usarlo, porque esa vez que era en julio, eso estaba full a reventar y tú no encontrabas ni siquiera dónde sentarte. Esta vez estaba, como ya lo vieron, muchas mesas vacías, pero también es por el frío y además que el día que le estamos grabando este video es un día martes, o sea, un día de semana y mucha gente obviamente está trabajando y tal vez el que esté de vacaciones prefirió ir a otro sitio y yo pienso que más es el frío. Más que todo fue el frío, porque esto, sí. No sé si esto es normal en estos tiempos de invierno acá en la Florida, creo que no. Si alguien de la Florida está viendo este video, por favor déjenoslo aquí en los comentarios y déjenos saber si esto es cotidiano aquí, porque la verdad es que el frío estaba como a 55, decía la aplicación, algo así. Pero la camioneta tiene su termostato interno y decía 33, o sea que el metal de la camioneta se enfrió tanto que estaba a 33 grados
Fahrenheit. Eso es Fahrenheit. Bastante frío, que a nosotros nos dolían las manos y yo decía, bueno, esto no es North Carolina como para tanta gente. Exacto. Y sin embargo, estábamos chequeando después la temperatura en North Carolina. Y si aquí estaba en 51, en North Carolina estaba en ese momento en 29. Y yo dije, no, definitivamente nada que ver. Y nosotros lo que teníamos era un suétercito normal. Sí, suéter. Exacto. Y yo tenía encima uno negro, así como ya lo vieron. Pero no era una chaqueta. Las niñas también tenían un suétercito, pero normal, pues. Bueno, no viene el caso. Lo que sí es, amigos, que este lugar está ampliamente recomendado. Súper recomendado. Se lo traímos a ustedes como un lugar de sorpresa, porque mucha gente te va a hablar de Orlando, se va a hablar de los parques. O restaurantes. Pero no hay una feria así de food truck como esta en todos lados, así que tú consigas de todos los lugares, de todos los sitios, de todos los países, donde hay gente que cocina literalmente a mano. Eso ahí está espectacular, la verdad, y por ejemplo, los sabores son espectaculares todos. Así que 100% recomendada. Espero que les haya gustado mucho todas las opciones que les mostramos. Espero que les haya gustado y que de algún modo ustedes hayan disfrutado igual que nosotros de toda esa maravillosa cultura gastronómica que pudimos mostrarles. Por supuesto, recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, haciendo clic además en la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que hacemos videos maravillosos como este, o nuestras aventuras, o cargados de información como los que siempre les brindamos. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video y recuerda, ya ven en las previas de nuestro próximo video. Hoy vamos a mostrarle un video muy esperado por todos y sé que muchos lo van a agradecer. Miren amigos, ahora vamos a entrar a Target, que de hecho creo que tampoco le hemos mostrado Target por dentro, pero es una tienda tipo departamento como Walmart, pero un poquito más exclusiva. Pero por ser de Mickey cuesta $37,99, pero la verdad es que tiene muchas cosas, miren todo lo que trae. Y siguiendo con el área de videojuegos, aquí tenemos una muy buena oferta que es compra 2 y lleva uno gratis. Miren amigos, y ya empezando, inclusive antes de llegar al área más grande de juguetes, encontramos en el medio del pasillo este carro que está aquí espectacular. Miren amigos, y para los que no han visto la película Encanto de Disney, de hecho nosotros no la hemos visto, ya tenemos que verla, están estas muñequitas de esa película en